presencia de Alejandro Vestani. Es un empresario argentino que está casado, tiene 3 hijos, de Buenos Aires, es licenciado en Administración de Empresas, presidente de Alimentos Inca y presidente de MONAPI, el Movimiento Nacional PYME. Bienvenido, Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar presente en esta semana social en la diócesis de Neuquén. Bueno, Analía, te agradezco mucho a Monseñor también Croxato y a todos los padres que han intervenido en esta organización. Es un honor estar acá y la verdad que me pesa, sobre todo después del testimonio de vida de Enrique Yo, que es para todos los empresarios un santo y lo será. Y bueno, vamos a tratar de levantar el guante después de esto, ¿no? A mí me tocó un título que es El empresario social, algo posible. Y la verdad que el título me sorprendió porque suena como, bueno, tratar de encontrar una aguja en un pajar. Y me sorprendió mucho, la verdad, porque yo no lo concibo de ninguna otra manera la función del empresario que no sea la función social. Y así como lo viví, me parece excluyente la función social del empresario. Yo nací en el seno de una empresa familiar, una empresa agroindustrial, es Alimentos Inca. Es una empresa que estaba muy ligada, tenía y tiene algunas plantas en provincia de Buenos Aires, pero sobre todo siempre estuvo muy ligada a las economías regionales, a Mendoza, al oeste. Y nosotros pasamos mucho tiempo en esa región, en las vacaciones se las pasábamos ahí porque mi padre y mi tío tenían que ir a trabajar a las cosechas y a la fábrica. Así que de niño, mis mejores amigos eran los hijos de los empleados en la finca. Y me acuerdo de memoria de Pirincho, Sergio, Horacio, Lito, Eduardo, Carlos, Pedro. Eran los mejores amigos que teníamos. Tenemos cartas escritas con ellos en el invierno, cuando estábamos en el colegio. Y son los recuerdos que más atesoro. Y lo que teníamos en la finca con ellos era la bicicleta y bañarnos en las acequias. Sé que puedo decir esto en la diócesis de Neuquén porque todos lo conocen. No sé quién más lo está escuchando y no saben lo que es la acequia, pero es donde corre el agua de irrigación, donde corre, y de ahí nos bañábamos, no teníamos pileta ni nada, y era lo mejor que nos podía pasar en el mundo. Teníamos una vida pegada, de familia entera, entre ellos y nosotros. A los 14 años teníamos que empezar a trabajar. Era el código no escrito de mi familia y era algo que esperábamos, anhelábamos llegar. Empezar a trabajar en la empresa familiar. Y ahí los mejores amigos desde la adolescencia y toda la adultez fueron mis compañeros de trabajo. Gente del interior profundo de la Argentina. Con esto quiero decir, esto es lo que yo viví desde chico y toda mi vida. Incluso antes empecé a escuchar términos desde incluso antes de entender su significado. El bien común, la función social, la doctrina social de la iglesia, la dignidad de la persona. Esto se hablaba en casa todos los días y se habló toda la vida. La dignidad de persona desde un concepto filosófico, teológico, que ya lo voy a volver a mencionar, pero desde lo más íntimo y profundo, como mamá pegándome una bofetada porque hacíamos ruido, veníamos de Buenos Aires y hacíamos ruido en la hora de la siesta, y ella me decía, acá está la gente que se levanta a las 6 de la mañana para trabajar y a esta hora duerme la siesta, entonces ustedes tienen que hacer silencio. O los tratábamos de vos porque veníamos de Buenos Aires y nos pegaban un sopapo porque había que tratar de usted a todo el mundo y respetarlos, y era el respeto desde lo más íntimo hasta la dignidad de la persona. Y el orgullo de mis padres y de mis tíos, que fundaron la compañía. Esa frase que tengo grabada en la conciencia, y nosotros ayudamos a construir el país. Llevamos el asfalto, la luz, el teléfono a muchísimos lugares. Entonces, no concibo la empresa y la función del empresario si no es una función social, que está muy ligada a la gente y al entorno que lo rodea. Esta semana estuve escuchando a todos los oradores, y la verdad que aprendí muchísimo, y voy a basarme un poco en el trabajo de esos oradores para redondear el porqué de la función social. Y voy a extractar pocas frases de cada uno. Del primer orador, del señor Balone, rescaté muchas cosas, por supuesto, pero en este caso él mencionó la centralidad del trabajo y por el trabajo el hombre coparticipa en la obra creadora de Dios. Por supuesto, que desde ya que coincido, y aparte, no sé si lo dijo, pero no recuerdo bien, pero sabemos todos
por el trabajo coparticipamos en la obra creadora, en la obra redentora y en la obra santificadora de Dios. La función del empresario es trabajo, trabajar y trabajar duro. La función del empresario coparticipa en la obra creadora, crear un producto, crear una empresa, crear trabajo, crear zonas de cultivo donde había desierto. Eso es coparticipar en la obra creadora y eso es función social. Pero también es coparticipar en la obra redentora. Yo tengo recuerdos de toda mi vida, y lo quiero decir con toda confianza e intimidad esto, de mi papá toda la adolescencia, después de los años 80, 85, 90, comiendo en casa en silencio, sufriendo momentos durísimos de la economía argentina con miles de empleados, en situación complicada para pagar las quincenas. Yo hoy soy testigo de eso, porque trabajamos de sol a sol como cualquiera, pero de noche seguimos trabajando. El empresario sigue trabajando, el fin de semana también sigue trabajando, y sigue preocupado, y de noche no dormimos. Tengo una de las últimas discusiones con mi mujer es que no le prenda la televisión de noche, porque se despierta, y yo no me puedo dormir si no rompo el círculo de pensamiento, las pesadillas de la noche, las preocupaciones, porque nosotros entregamos avales para pagar las quincenas. Nosotros tenemos hipotecas de nuestras fábricas y avales de nuestras casas. Entonces yo tengo una relación fenomenal con los sindicalistas, pero cuando veo en los medios que dicen que solamente el sindicalismo defiende el trabajo, y a mí me sorprende, porque nosotros ponemos los avales, ponemos nuestras casas para poder seguir pagando las quincenas, cuando Argentina está en crisis, y Argentina está en crisis permanentemente. Entonces, eso también es función social. El señor Moscato dijo que preserva lo existente, el trabajo, y genera frutos. Y recalcó que, según Popular en Progreso, el gran tema es el trabajo. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, si ustedes van a la matriz de empleo argentina, es muy simple, voy a dar 5 números, pero son muy simples. El empleo público son 3.600.000 personas. El empleo privado de las grandes compañías son 3 millones de personas. El empleo privado en blanco, formal, de las pymes son 3 millones de personas. El empleo informal que generan entre las pymes y el mundo de los autónomos son 4 millones de personas, y los autónomos y monotributistas son 4 millones de personas. ¿Eso qué quiere decir? Que en una matriz total de empleo de 17,6 millones de personas, y acá no está todos los movimientos sociales y la economía popular, el empresariado genera, me perdí acá, 6, 10, 14 millones de empleos. Eso es el 80% del empleo nacional. Eso es evidentemente, eminentemente y esencialmente la función social del empresario, generar empleo. Si el empleo es lo central, como dije, es la centralidad, y el gran tema es el empleo, entonces la generación de empleo, que es una función del empresario, es pura función social. En esto último, en esta gestación de empleo, también se produce lo que dijo el señor Gilini, la argamasa y la idoneidad. Él rescató que decía Papa Francisco que el empleo es la clave, de lo social, y que porque genera argamasa e idoneidad. Y yo lo que digo es que esa generación de argamasa e idoneidad no es solo horizontal, no es entre pares solamente, también es vertical, entre jefes y empleados y subordinados. Yo fui testigo después de la crisis del desastre del 2001, cómo se reconstruyeron un montón de empresas fruto de el cariño de hermanos que teníamos entre jefes y empleados. La única forma, se larga masa, y se generó con un cariño, un trabajo de codo a codo de años, de conocimiento de los hijos, de ayudarlos en las carreras, el tiempo juntos. Entonces, yo me pregunto, porque a veces hay una mirada al empresario como alguien que tiene un tercero que tiene el monopolio de la humanidad, o el monopolio del ser humano, digamos, el monopolio de tener la empatía con el otro, con el que sufre. El empresario permanentemente con sus empleados tiene cercanía, tiene empatía,
tiene acercamiento también. El empresario es un ser humano, y eso es también parte de la función social. Bueno, dicho esto, que me tomó 7 minutos, voy a ir a lo que, dicho esto como una reacción de alguna manera a la pregunta, ¿es posible el empresario social? Yo voy a ir a lo que pienso que es la función social por excelencia del empresario en la Argentina de hoy. Porque hemos hecho en todo este recorrido de esta semana, hemos también hecho un recorrido histórico muy rico y para mí aprendí muchísimo. Pero hablemos hoy de la Argentina, hablemos de la Argentina de hoy. Hablemos de nuestra Argentina hoy. Esta Argentina que se cae a pedazos con 50% de pobreza. Esta Argentina inadmisible de nuestros hermanos que están sufriendo como están sufriendo. Y en esta Argentina, yo creo que la función social por excelencia del empresario, que es la que voy a decir ahora, está ligada a su capacidad de conducción y de liderazgo. Porque el empresario es un conductor, tanto como un sindicalista o como un político. Y en esta Argentina, que está en este momento de rodillas, derrotada, desanimada, frustrada hace 40 años, el rol social por excelencia mío, consigo personalmente y para los empresarios consigo lo mismo, es inyectar ánimo, inyectar esperanza, inyectarle a la sociedad una luz en el camino. Y yo quiero decir esto, quiero decir que yo creo en la Argentina y creo en los argentinos. Y yo creo que nosotros tenemos salida de este pozo y una salida muy rápida. Argentina tuvo para el mediado de los 70, 74, 75, solamente el 3% de pobreza. Hace 40 años, 40 y pico de años, 50, teníamos solo el 3% de pobreza. Hoy tenemos, y no quiero hacer marketing, cerca del 50, 45, 50. ¿Y a dónde vamos? Pero yo creo que Argentina puede volver rápidamente a la inercia anterior. Yo creo que Argentina se equivocó el camino y entró a aplicar políticas, una política monetarista de corte macroeconómico, con énfasis en las finanzas y en la importación, y equivocó el camino y pulverizó la economía real. Pero yo quiero decir que soy muy optimista y no soy optimudo, y voy a dar las razones. Primero, todos los desastres de los últimos 40 años, toda la conducción política de los últimos 40, 50 años, nos han llevado desde ese 3% a un 50% de pobreza. Pero no han agotado de ninguna manera los recursos que el gran Dios le puso a esta bendita patria. Ni cerca han agotado los recursos. Están todos en potencia. Primera razón. Segunda razón. Tampoco han agotado lo más importante que tiene, el recurso más importante que tiene este país, que es el recurso humano. Tampoco lo han agotado, ni lo han contaminado, ni podrido de todas maneras. El mayor recurso que tiene este país es la gloriosa sociedad argentina, que tiene un caldo cultural que es muy potente, y me voy a decir, tiene 3 fuentes esos. Si queremos una, por ahí le queda grande, pero es teológica o filosófica, que está basada en mi convicción de la dignidad de la persona humana, y dije que iba a volver a este tema. Eso es inherente a la naturaleza del hombre. Más allá de que sean argentinos, por ser hijos de Dios y creados a imagen y semejanza, esa aspiración, esa dignidad, esa aspiración a la libertad y a la seguridad, es la primer clave. Estaba viendo si me dejaban algún mensaje. La primer clave que Argentina no ha podido retocar y no lo va a poder retocar. Es una obra de Dios y lo tenemos. Segundo, que es bien específico de Argentina, el aspiracional de clase media. Recorro el país de punta a punta. Eso está intacto y es un fuego interior que está presente en el más arrodillado de los ciudadanos argentinos. Quiere ser clase media y sabe lo que es ser clase media. Eso no lo han perdido y por más que nos quieran convencer todos o muchos, y usando la grieta y la política para mostrar los errores de la política, que mucha gente ya ha perdido la ambición, es mentira, no se dejen convencer. El aspiracional de clase media lo tienen todos los argentinos. Por eso digo que el caldo cultural es muy potente. Y por último, una selección natural que hemos tenido. Porque en la realidad,
los que vinieron a la Argentina desde donde vinieran, tuvieron que tener mucho coraje para subirse a un barco y cruzar el océano. Tuvieron que tener mucha audacia, mucha valentía y mucho fuerza para hacer su vida. Eso está en el ADN de la sociedad argentina. Ese es el caldo cultural argentino. Eso está, se puede haber degradado un poco, puedo aceptarlo, pero nada más que eso. No acepto que me digan que ya está perdido. Todo argentino que está orgulloso se puede poner de pie. Ese es el primer argumento, recursos naturales y recursos más. Por eso estoy explicando por qué no soy un optimudo y soy un optimista. Segundo argumento, y acá voy a tomar las palabras de Monseñor Lozano, existe un ejército de empresarios muy comprometidos en Argentina a tratar de buscar una salida de esto. Monseñor Lozano dijo ayer, evitemos las falacias y no caigamos en los arquetipos ficticios, que nos venden muchos. Él hablaba, en ese momento estaba hablando de, fíjense, una cosa que yo estoy convencida, que tiene que ver con la dignidad de la persona y la aspiracional de clase media que mencionaba. Él hablaba de esa gente que va a los comedores a llevar los hijos, y que lo único que aspira, y realmente me emociona, es a conseguir un trabajo y llevar ellos el pan a sus hijos. Y yo sé que es así, pero también sé que estamos convencidos o nos quieren convencer de que esa gente ya está vencida y perdida. A ese arquetipo se refería Monseñor, y estoy convencido coincido con Monseñor, que todos los argentinos, por esa indignidad inherente y por ese aspiracional de clase media, y por ese ADN de coraje, quieren conseguir un trabajo. Y yo creo que hay un ejército de empresarios, y acá voy a decir a la otra falacia, que está dispuesto, que está preparado para generar ese trabajo. Porque con los empresarios pasa lo mismo que el arquetipo que mencionaba Monseñor Lozano. El GPS del Ministerio de Producción de este gobierno dice que en Argentina hay 602.000 empresas. ¿Saben cuántas son grandes compañías? 1.200. Es histórico, esto es el 2%. El 98%, o sea, 600.000 compañías, que son las que generan todo ese trabajo, yo decía el 80%, son pymes. O sea, que no son el arquetipo del empresario concentrado, ni son monopolios, ni son formadores de precios, ni le venden al Estado porque no pueden aguantar el plazo de pago del Estado, ni están en ningún entongue, están en competencia perfecta. Y esto lo digo con mucho cuidado de los empresarios grandes, porque yo los conozco y conozco a muchos, y no me consta que de los 1.200 todos, ni muchos siquiera, sean ese arquetipo. Ese arquetipo también se usa para la política. Habrá 5, 7, 15 o 50. Y fíjense que muchos empresarios provenientes de la política. Pero bueno, yo decía, hay un ejército, segundo elemento que me hace ser optimista, de empresarios que está muy comprometido con volver a generar empleo, a rescatar a esa gente, porque tienen sus hijos que se están yendo del país y porque viven en una comunidad que está sin empleo y en crisis hace años. Son tipos que están enraizados en los pueblos del interior más profundo de la Argentina y no se quieren ir tampoco. No conciben la salida de Seiza, ni de España, ni de Miami, ni de Uruguay. No lo conciben. Es más, incluso muchos lo conciben como una traición. Hay que quedarse a pelear y a luchar por esto. Y eso está vigente. Y esto lo digo también porque hoy los conozco. Nosotros éramos el Movimiento Nacional PYME que mencionó Analía. Tenemos muchísimos empresarios asociados y yo recorro el país, obviamente por Zoom y teléfono. Estoy mirando si me han dicho algo de 3 minutos. El país por teléfono y por Zoom. Y hoy lo puedo decir porque lo estoy percibiendo. Vos hablás con empresarios desde Jujuy hasta Ushuaia y todos tienen entre 5 y 7 proyectos que si se dieran las condiciones de financiamiento, si se dieran las condiciones de presión tributaria y de un régimen laboral más adecuado, nosotros hemos hecho un análisis de que generan 2 millones de puestos de empleo en un año. Y estamos cambiando la inercia de frustración de la Argentina y de la pobreza. El tercer punto, y termino con esto, que me hace ser optimista, es que nosotros en este movimiento hemos dado un paso más, hemos dado un paso adelante. Hemos salido de la zona de confort del empresariado PYME nacional. Hemos salido de eso, ya está.
La zona de confort, ¿cuál era? La queja, somos víctimas, buscamos al culpable, Cristina, Macri, ya está. Nosotros hemos analizado, hemos determinado que el monetarismo macroeconómico, con eje en finanzas, en importación, destrozó y pulverizó hasta a la economía real, al universo PYME y a esta red social de empleo. Y entonces hemos identificado una propuesta, hemos hecho una propuesta de ley que resuelve estas cosas y es la que genera 2 millones de puestos de empleo en el primer año solamente. Y hemos salido a hablar con todos, con los políticos, con los sindicalistas y con los movimientos sociales. Y creemos, como dijo Monseñor Lozano, que sin falacias ni arquetipos ficticios podemos sentarnos en una mesa, como dijo también el señor Salaburu ayer, con todos los que tienen la misma intención y podemos encontrar un camino para la salida de Argentina. Y lo podemos hacer muy rápido. Nosotros nos hemos juntado con los movimientos sociales. Yo me he juntado a hablar con ellos y me he entendido. Y yo me puedo entender, y me he juntado con el sindicalismo y me he entendido. Y yo creo, y esta es, con esto quiero terminar, esta es por excelencia la función del liderazgo del empresario. Mostrar que hay caminos de salida. Nosotros lo estamos haciendo y tenemos la convicción que se va a encontrar resultados. Dios quiera que así sea, por este bendito país que adoramos. Y lo último que les quiero decir, una cosa que me decía mi papá. ¿Sabés cuál es la función del empresario? Correr los límites de lo posible. Y hoy parece imposible que nos podamos hablar entre todos estos sectores, sindicalismo, empresa, movimientos sociales. Es mentira, es posible y esa es la función que nosotros tenemos que hacer. Muchas gracias por este tiempo. Un honor estar acá. Muchísimas gracias, Alejandro. Realmente nos queda la última frase, correr los límites de lo posible. La información rigurosa, amplia, precisa, reveladora, y el optimismo esperanzador que nos deja esta mirada, que es realmente muy bueno y muy positivo poder tener estos datos. Espero que las personas se animen a preguntar, se animen a aprovechar esta ocasión de saber más, de interiorizarnos en esta realidad, que no siempre tenemos oportunidad de poder ahondar y profundizar. Entonces, bueno, ojalá muchas personas se animen a seguir informándonos y ampliando nuestro horizonte en un tema que está muy, muy, como bien dijiste, ¿no? Como fragmentado, como, no me gusta usar la palabra grieta, pero sí, está fragmentado. Así que, bien, entonces ahora continuamos con las preguntas, a ver si hay alguna que la gente haya querido formular para nuestros oradores esta noche. A lo largo de la exposición que nos brindaste, surge una pregunta que es, ¿cómo hacer para que este camino que has planteado se socialice y los medios no sean los que nos metan ese miedo y esa desesperanza que por allí estamos inmersos? Qué buena pregunta, porque es cierto, y no tenemos que esquivarlo. Los medios, toda la comunicación nos mete mucho miedo, mucha incertidumbre. Bueno, yo creo que Argentina digamos, tiene que volver a una senda que tuvo. Argentina es un país riquísimo. Ya no estamos hablando, digamos, estoy hablando de cosas ya materiales. Digo que es un país riquísimo por naturaleza y por recursos humanos, y tiene que volver a la matriz que le funcionó a la Argentina, que por eso estoy diciendo que tuvo hasta los mediados de 70 con un 3% de pobreza. No digo que obviamente hay la tecnología y todo lo demás, pero yo creo que hay que tener convicción en lo que somos. Hemos importado desde hace muchos años un modelo y una mirada que yo diría que empezó en la época de Martínez de Oz, y permítame decirlo ya con nombre y apellido, y Argentina empezó a cambiar de un camino que había generado pleno empleo, casi pleno empleo. Y nosotros tenemos que volver a mirar ese modelo, y no significa volver atrás, sino ese modelo, actualizar ese modelo
y con convicción porque tenemos los recursos, tenemos el espacio, tenemos la geografía y tenemos la necesidad, porque acá el criterio mandante no es mi gusto ni mi conveniencia, es el sufrimiento del de al lado. Entonces, no deberíamos demorarnos mucho más, deberíamos convencernos, yo me gustaría proponer también en esta mesa, lo que yo me doy cuenta que nos falta es un cuerpo de pensamiento que desarrolle bien toda esta propuesta, porque esta propuesta también ha quedado vacía. Es paradójico, no hay ninguna otra doctrina tan completa y profunda como la doctrina social de la Iglesia, pero sin embargo la aplicación a un modelo económico ha quedado vacío. Ha quedado vacío de pensamiento y de discurso. Y tenemos que volver a regenerar para darle certeza a la gente y convencerla y convicción, porque la gente tampoco se lanza al desconocimiento total. Entonces creo que son esas algunas claves, que se puede discutir mucho más, pero no sé cuánto tiempo tenemos y no quiero abusar del tiempo. Gracias, Alejandro, ha sido más que claro. Muchísimas gracias, Alejandro, ha sido muy claro lo que nos has contestado. Por el tiempo que tenemos ya no vamos a seguir con más preguntas, quedarán luego por allí, se pueden ir respondiendo desde otro lugar, así que desde allí, desde Estudios Centrales, el Padre Fede